Ya he puesto a grabar. Entonces, vamos a comenzar la clase. Como siempre, cualquier duda, cualquier problema que tengan, que surjan, me escriben al chat o me interrumpen y me lo hacen saber. Entonces, hoy vamos a retomar algunos conceptos que vimos en la clase pasada, en particular el concepto de energía libre de Gibbs, que nos va a servir mucho, y el de potencial químico, que nos va a servir mucho para analizar el equilibrio físico en sustancias puras. Y esto hay que subrayarlos. Vamos a estudiar el equilibrio físico solamente de una sustancia pura. Después vendrán más adelante estudios donde involucramos más de una sustancia. En este caso vamos a ver el equilibrio físico de sustancias puras. Bien, entonces, nosotros sabemos en general, por la experiencia de la vida real, que a grandes rasgos, para la mayoría de las sustancias, nosotros decimos, bueno, a altas temperaturas, la fase estable de una sustancia es la fase vapor. Eso lo sabemos de la experiencia real. Y en particular con las sustancias que nosotros manejamos. Quizás para alguna otra sustancia no lo podemos ver tan intuitivamente. Después sabemos también que a temperaturas muy bajas, la fase estable de una sustancia pura es generalmente la fase sólida. Y en algún rango de temperatura, la fase estable es el líquido. Todo esto para una condición de presión dada, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros lo sabemos a grandes rasgos, pero lo que nos interesa ahora es tratar de conocer con mayor precisión y poder predecir cosas para diferentes sustancias, sabiendo cómo se comporta una determinada sustancia en un rango determinado de temperatura y de presión, ¿sí? Eso es de mucho interés porque tiene mucho interés práctico. Entonces, existen unos diagramas, que en principio son diagramas tridimensionales, donde lo que tenemos es el valor de la presión, el volumen y la temperatura, que nos indican para una sustancia dada cuál va a ser la fase estable de esa sustancia, dependiendo de las condiciones en las que estoy, dependiendo de cuál es la temperatura, cuál es la presión y cuál es el volumen. Esos son diagramas tridimensionales justamente porque tenemos tres variables ahí. Entonces, fíjense, acá tenemos el diagrama del medio, que es el diagrama tridimensional, donde vemos, dependiendo de la temperatura, el volumen y la presión, cuál es la fase estable. Entonces, este diagrama nos indica que en esta zona, que está aquí con S, quiere decir que en estas condiciones el sólido es la fase estable. En el medio aquí, como ven, tenemos una coexistencia de dos fases, fase sólida y líquida. Aquí en esta campana, en este domo, tenemos dos fases estables, que es el líquido y el vapor, y por todo este rango aquí, por debajo de este punto, tenemos lo que llamamos la zona del vapor. Más abajo tenemos zona de coexistencia sólido-gas, ¿sí? Acá tenemos gas. Y acá tenemos un punto muy característico para cada una de las sustancias, que es el llamado punto crítico, donde más allá de esas temperaturas y presiones tenemos un estado en el cual no podemos distinguir entre las propiedades del gas o del líquido para esa sustancia. A su vez, esos diagramas tridimensionales se pueden proyectar en diagramas bidimensionales, por ejemplo, el diagrama presión-temperatura para la sustancia, eso para un volumen dado, o también presión-volumen, o también a presión constante, el diagrama de temperatura-volumen. En particular, son muy interesantes para las aplicaciones que nosotros vamos a ver en general, los diagramas bidimensionales presión-temperatura y presión-volumen. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en el estudio de estos diagramas en general, partiendo de conocimientos que ya hemos visto,
para ver por qué esos diagramas tienen esas formas, por qué esto es una curva menos empinada, con menos pendiente que esta otra curva que vemos aquí. Y otro tipo de consideraciones incluso cuantitativas, poder predecir, por ejemplo, hallar una ecuación que me vincule la presión y la temperatura para esta curva, que es la curva de coexistencia entre el líquido y el vapor. Entonces, vamos a ir adentrándonos a eso. Entonces, fíjense, acá tenemos la proyección entonces de lo que es el diagrama bidimensional presión-volumen a partir de este diagrama tridimensional que era lo que veníamos hablando, ¿verdad? Acá justamente tenemos el punto crítico. Estas son las isotermas que tenemos. Esta vendría a ser la isoterma correspondiente a la temperatura del punto crítico. Y entonces podemos ver cómo, dependiendo de las condiciones de temperatura que esté, o de presión y volumen, en este caso para el diagrama presión-volumen, si considero una temperatura dada fija, que sería una curva que está por aquí, cualquiera de estas, dijimos que esta es la curva de la temperatura crítica. Acá tenemos otra isoterma, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos, vemos que de este lado la fase estable es el gas, acá tengo vapor, ¿sí?, de una sustancia. Esta vendría a ser esta parte de la curva, que sería la curva de coexistencia del líquido y vapor. Y esta otra, aquí, que tenemos aquí, ¿sí?, es otra parte de la curva de la coexistencia líquido-vapor, siendo que en este caso, cuando tengo vapor y lo comienzo a enfriar, perdón, a disminuir su volumen, ¿sí?, este vapor llega un momento que comienza a condensar. Comienza a condensar, comienza a aparecer entonces líquido, y luego, si sigo disminuyendo su volumen, va a seguir aumentando su presión y llegar un momento en que entre en el equilibrio sólido-líquido. Eso lo vamos a seguir analizando más adelante. Lo mismo que podemos analizar un poco más en particular el diagrama presión-temperatura. El diagrama presión-temperatura es la prolongación, digamos, la proyección bidimensional para un volumen constante de la parte del diagrama, que corresponde a la presión-temperatura. O sea, cómo varía o cuáles son las fases que están presentes en determinadas condiciones de presión y temperatura. Vamos a pasar directamente entonces. Este sería este diagrama que está proyectado acá, de presión-temperatura, es este diagrama que tenemos expuesto allí. Entonces, nosotros tenemos para este diagrama presión-temperatura, tenemos una zona donde el estado líquido es el estable, otra zona, toda esta, donde el estado vapor es el estable, y otra zona donde el estado sólido es el estable. A su vez, las curvas que me delimitan la frontera de las diferentes fases son las curvas donde tenemos la coexistencia de dos fases. Por ejemplo, esta curva es la curva de las condiciones de presión-temperatura donde puedo tener coexistencia de estado líquido y estado vapor. Esta otra curva que tenemos aquí es la curva de puntos presión-temperatura para los cuales es posible para esta sustancia
que existan a la vez el estado sólido y el estado vapor. Fíjense, yo sea de paso, para ir viendo, ¿no? Visualizando estas cosas, esta curva se da a presiones bajas. Generalmente se da a presiones muy bajas. Esta otra curva, que es una recta en realidad, tiene una apariencia muy de recta, podemos casi decir que es una recta, su curvatura es muy chica, a diferencia de estas otras curvas. Esta recta es la que me separa el estado, mejor dicho, es la recta que me determina los puntos donde pueden existir el estado sólido y líquido a la vez. Esto que ven punteado acá son simplemente proyecciones de lo que son estas curvas, pero que no existen en realidad. Simplemente lo punteado es una proyección. Lo que realmente existe para esta sustancia son las partes de la línea o de las curvas que están en continuo. Entonces, vamos a tratar de ir viendo por qué las curvas tienen esta forma, por qué tienen una pendiente mayor que la otra, y además cómo podemos llegar a predecir las ecuaciones matemáticas que describen a estas curvas. Hay un punto característico acá, podemos ver que es el punto justamente donde se intersectan las tres curvas, o las dos curvas con esta recta, que me determina lo que llamamos el punto triple para esa sustancia, que tiene una presión y una temperatura dada, y que se da justamente en esas condiciones la coexistencia de las tres fases: la fase sólida, el vapor y el líquido. Bien, hay que decir que estos diagramas, generalmente uno puede acceder a ellos, a estos diagramas, a través de experiencias que se han realizado, o sea, son diagramas muchas veces construidos a partir de datos experimentales, se realizan las diferentes experiencias, variando la presión, la temperatura, manteniendo un volumen dado, y se va determinando cuáles son los puntos de equilibrio. En particular se determinan los puntos de coexistencia, que son los puntos que conforman las diferentes curvas, ¿sí? Pero vamos nosotros a tratar de entender desde un punto de vista más físico-químico, más teórico, por qué y cómo se pueden predecir estos diagramas. Entonces tenemos que partir de algo que ya habíamos visto al final de la clase pasada, que era el concepto de potencial químico. Nosotros habíamos visto que para una sustancia pura, y esto lo habíamos recalcado, para una sustancia pura, el potencial químico era igual a la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de esa sustancia cuando la temperatura y la presión eran constantes. Y en particular, esa definición de potencial químico, que en términos más generales, nosotros decíamos que cuando teníamos una mezcla, teníamos que esta derivada era con respecto al componente, mientras que todos los demás componentes eran constantes, además de T y P. En el caso de una sustancia pura, esta derivada es solamente con respecto al componente, porque hay un solo componente, a T y P, y se puede escribir como la energía libre molar de esa sustancia. ¿Por qué era importante o por qué es importante traer esto acá del potencial químico y de la energía libre? Bueno, porque habíamos visto nosotros que en determinadas condiciones la energía libre y también el potencial químico podíamos utilizarlo para predecir la situación de equilibrio termodinámico de ese sistema, o la espontaneidad para que se dé un proceso u otro. Las condiciones, recuerdan ustedes, eran a temperatura, presión constante, y cuando no tengo trabajo que no es el de expansión-compresión, o sea, no hay trabajo eléctrico, no hay trabajo de campo magnético, nada de eso,
la variación de energía libre me daba el criterio de espontaneidad y me decía que para que un proceso sea espontáneo, esa variación de energía libre tenía que ser menor que cero, y para que se dé un equilibrio, esa variación de energía libre, en esas condiciones, que son condiciones de restricción, me decía que estaba en un estado de equilibrio. Y como lo que vamos a estudiar son diagramas que corresponden a situaciones de equilibrio, justamente en estas curvas donde se da la coexistencia del estado, por ejemplo, en esta, la coexistencia del estado líquido-vapor, o en esta curva, la coexistencia del estado sólido y vapor, o en esta líquido y sólido, esos puntos corresponden a puntos de equilibrio entre esas fases. Por tanto, me interesa partir de una función termodinámica que me sirva para predecir situaciones de equilibrio. Y eso entonces, en este caso, es el potencial químico. Potencial químico, como dijimos, para una sustancia pura, era el cociente entre la energía libre de Gibbs y el número de moles de la sustancia. A su vez, en su forma diferencial, el diferencial de energía libre se puede escribir, o es igual a menos la entropía por del diferencial temperatura más el volumen por diferencial presión. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Simplemente, si dividimos la energía libre de Gibbs entre el número de moles, obtenemos, como vimos, para una sustancia pura, el potencial químico, en este caso el diferencial potencial químico, va a ser igual a menos la entropía molar por diferencial temperatura más el volumen molar por diferencial presión. Entonces, vamos a ver qué pasa con el potencial químico cuando varía la temperatura a presión constante. Bueno, fíjense que cuando tengo presión constante, este término se me anula, y entonces la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante es menos la entropía molar. ¿Cómo llego de aquí a aquí? Bueno, simplemente para repasar y para no dejar cosas en el aire. Recuerden, esto es una función de estado. Recuerden que como función de estado es una diferencial exacta, y para las diferenciales exactas yo puedo poner este diferencial potencial químico como la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante por diferencial temperatura, más la derivada del potencial químico con respecto a la presión a temperatura constante por diferencial presión. Entonces después, mirando las dos ecuaciones, digo, bueno, esto que multiplica al diferencial temperatura en la ecuación tiene que ser igual entonces a menos la entropía molar. Claro, eso es simplemente un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, presión constante, ¿cómo varía el potencial químico con la temperatura cuando la presión es constante? Y bueno, varía de acuerdo a menos la entropía molar. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que como la entropía molar de una sustancia siempre es positiva, solamente puedo llegar a tener cero en el cero absoluto de temperatura, si no la entropía molar es mayor que cero. Si yo tengo algo que es mayor que cero multiplicado por menos, me va a dar algo que es siempre menor que cero. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que esta derivada, que es la pendiente de esta curva, ¿está bien?, va a ser siempre negativo. Entonces el potencial químico siempre va a estar disminuyendo con el aumento de la temperatura, cuando mantengo presión constante. Entonces, voy a ver qué pasa para cada una de las fases de una sustancia pura dada. Tengo que una curva de variación del potencial químico con la temperatura para el sólido, otra correspondiente a la del líquido y otra correspondiente a la del vapor.
Entonces, fíjense, en el caso del sólido, la entropía molar de un sólido es menor a la entropía molar de un líquido. Y a su vez, esas dos son mucho menores a la entropía molar del vapor. Estamos hablando de una sustancia pura. ¿Eso es así o no es así? Sí, intuitivamente sabemos que es así. Ustedes también saben de que desde el punto de vista microscópico, a grandes rasgos, uno puede decir que la entropía es una medida del grado de desorden del molecular que tengo ahí, ¿sí? Aunque esto va más allá de hablar de simplemente un desorden, pero bueno, muchas veces se habla así en esos términos más para simplificar, digamos. Entonces, como tengo cuando tengo un vapor, el grado ese de desorden es muchísimo mayor que cuando tengo un líquido, que a su vez es mayor que cuando tengo un sólido. Entonces, esas pendientes son mayores para el sólido, perdón, para el vapor, que para el líquido y que para el sólido. Por eso dibujamos con diferentes pendientes. ¿tá? Menor pendiente para el sólido, un poco mayor para el líquido y bastante mayor para el vapor. A su vez, en esta zona, perdón, en este gráfico podemos ver, visualizar tres zonas. Una primera zona, que es la zona A, donde se da a temperaturas bajas. ¿no? Ya empezamos a vincular esa cosa que nosotros veíamos, apreciábamos en la naturaleza para muchas sustancias, que era que a temperaturas bajas la fase estable era la fase sólida. ¿Cómo vemos esto desde el punto de vista termodinámico? Bueno, lo que vemos es, en esta zona A, para una temperatura dada, el potencial químico que tiene la fase sólida es menor al potencial químico que tiene la fase líquida a esa misma temperatura y a su vez bastante menor que el potencial químico que tiene la fase vapor a esa temperatura. Y como ya habíamos visto, ¿sí? La condición de estabilidad para el sistema es tender justamente al menor potencial químico o dicho de otra manera, a la menor energía libre de Gibbs posible para el sistema. Entonces, en esa zona a bajas temperaturas, tenemos un potencial químico menor para la fase sólida que las otras dos, por lo tanto es estable la fase sólida. A medida que aumentamos la temperatura, ¿qué vemos en general? Vemos que se produce el cambio de fase. ¿A qué temperatura? A la temperatura donde se da el equilibrio sólido-líquido, que está aquí. A esta temperatura se da el corte de las curvas de potencial para el sólido y el líquido. Y esa temperatura corresponde a la temperatura de fusión. Y a una temperatura mucho más alta, se da el corte entre la curva líquido y vapor. ¿sí? En la zona B, lo que tengo como más estables, viendo las gráficas, viendo los valores de potenciales relativos, veo que el potencial de la fase líquida es menor al potencial de la fase sólida y que la fase vapor, por lo tanto en esa zona de temperatura voy a tener la fase líquida como la fase estable, mientras que cuando estoy a una temperatura mayor a esta correspondiente a este corte, que es la zona C, el potencial químico es menor para la fase vapor que para el líquido y para el sólido. Entonces, fíjense que ahí entonces estoy explicando ahora, desde un punto de vista ya más termodinámico y basándome en conceptos termodinámicos, por qué una fase va a ser estable en un rango de temperatura o por qué voy a tener un equilibrio determinado a una temperatura dada. Esto lo puedo trasladar o visualizar, comparar con lo que es, por ejemplo, el diagrama presión-temperatura. Acá tenemos el diagrama y como ustedes ven, aquí a una presión dada constante,
en este punto, a esta temperatura T1, tengo lo que sería el equilibrio líquido-sólido. Si sigo aumentando la temperatura para ese líquido, llego a un punto, a una temperatura en la cual tengo el equilibrio líquido-vapor, y si aumento aún más la temperatura a esa presión constante, voy a tener el vapor como la fase más estable. Eso está explicado entonces a partir de estas curvas, de estas tres rectas correspondientes a la variación del potencial químico con la temperatura. ¿Bien? Bien. Sigamos. ¿Qué pasa con el efecto de la presión? Si nosotros estamos analizando, por ejemplo, de aquel diagrama tridimensional de equilibrio de la sustancia pura, estamos analizando en particular el diagrama presión-temperatura, bueno, me interesa saber tanto la variación del potencial químico con la temperatura, como también la del potencial químico con la presión a temperatura constante. Entonces, fíjense, partiendo también de aquella definición del potencial químico, ahora puedo decir que la derivada del potencial químico con respecto a la presión a temperatura constante es igual al volumen molar. El volumen molar también en este caso siempre es positivo, no hay un volumen negativo, por lo tanto lo que puedo decir es que esta derivada va a ser siempre positiva. Al contrario de esta que vimos que siempre iba a ser negativa, porque la entropía molar es siempre positiva, con un signo de menos me queda algo siempre negativo, aquí voy a tener una derivada siempre positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo, en este caso, la variación del potencial químico con la temperatura a una presión P, y disminuyo la presión a una presión prima menor, entonces a P, esa nueva curva del potencial químico con respecto a la temperatura para esta nueva presión se va a mover a valores menores y en forma paralela a lo que es esta otra recta para la presión P mayor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo visualizar esto de otra manera? Digo, bueno, quiere decir que aquí, sabiendo que la derivada esta es siempre positiva, quiere decir que si yo aumento la presión, va a aumentar el potencial químico. Si disminuyo la presión, va a disminuir el potencial químico. Eso quiere decir, o eso es otra interpretación de que esta derivada sea siempre positiva. Entonces, si yo disminuyo la presión, para una temperatura dada, el potencial químico va a ser siempre menor. Entonces, si estoy a esta temperatura, disminuí la presión, el potencial químico pasa de aquí a acá. A esta otra temperatura, el potencial químico, cuando disminuyo la presión, pasa de aquí a acá. Y así puedo construir esta recta punteada que corresponde a una presión menor. Entonces vamos a ver, tenemos ahora las tres curvas, las tres rectas de potencial con respecto a temperatura para una presión constante. ¿Qué pasa cuando disminuyo la presión? Bueno, para cada una de esas rectas que están en rojo, le va a corresponder una recta paralela, punteada, con valores un poco menores de potencial químico. En el caso del sólido y líquido, estos valores de potencial químico para la presión más chica son un poco menores a la de la presión P. Y son más chicas esas variaciones, o mucho más chicas, con respecto a cómo varía la curva de potencial versus temperatura para una presión menor en el caso de la fase vapor. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el volumen molar del vapor es mucho mayor al volumen molar de un líquido o de un sólido para esa misma sustancia.
Entonces, para un mol, si yo tengo un mol de una sustancia, al estado sólido tiene un volumen molar chico, quizás a veces un poco más grande en el volumen, en el estado líquido, pero mucho más chico en ambos casos que cuando tengo esa misma sustancia en la fase vapor. Entonces, por eso se explica que esta variación sea mucho más grande. Quiero a pasar de esta curva continua a esta curva punteada. Entonces, las nuevas zonas me quedan determinadas para esta nueva presión por los cortes de estas nuevas curvas punteadas, donde sigo teniendo, o puedo seguir teniendo, las diferentes zonas. Zona A, zona B y zona C, donde voy a tener nuevos puntos de corte de las curvas. Fíjense que en el caso del corte de la curva de sólido y líquido, el corte este es prácticamente a una misma temperatura que el corte que se da a una temperatura, a una presión menor. ¿Está bien? Entonces, si lo comparo con cómo varía ese punto de corte en el caso del equilibrio líquido-vapor, veo que es prácticamente igual. En el caso del corte líquido-vapor, se traslada desde una temperatura T que está por aquí, el corte de estas, perdón, está por aquí, corte de la recta del líquido con la recta vapor. Este corte ahora a esta nueva presión se traslada a esta temperatura. Bueno, ¿qué pasa si la presión ahora disminuye muchísimo más de lo que había disminuido anteriormente? Bueno, puede suceder, como vimos, que este corte de la curva líquido-vapor, ¿sí? Líquido-vapor, esté a una temperatura menor que el que se da el corte de la curva sólido-vapor. Entonces, en ese caso, dejo de tener una zona B, donde tenía estabilidad de la fase líquida, y paso a tener únicamente una zona A y una zona C. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo sólido en esta zona A porque el potencial químico del sólido me lo da esta recta punteada, es menor al potencial químico de esta otra recta punteada que es la del líquido y menor que la del vapor, por lo tanto la fase estable es la fase sólida, y a una temperatura mayor a este punto de corte voy a tener como fase estable ahora no la fase líquida, sino solamente directamente la fase vapor. Entonces, disminuyendo suficientemente la presión, puedo tener un pasaje de fase sólida a fase vapor directamente sin tener que pasar por la fase líquida. Esto explica, entonces, justamente esta zona del diagrama presión-temperatura. Esto es, disminuyendo suficientemente la presión, al aumentar la temperatura, tengo la fase sólida primero como fase estable, al aumentar la temperatura llega un momento que se da el equilibrio sólido-vapor sin pasar por el equilibrio sólido-líquido. Si yo estoy a esta presión, para pasar del vapor tendría que primero pasar por el sólido-líquido y después pasar del líquido a vapor. Acá, a esta presión suficientemente baja, directamente desde el sólido paso al estado de vapor.
Incluso pueden haber unas condiciones de temperatura y presión donde puedo conseguir que las tres curvas se intersecten y eso me determina el equilibrio de las tres fases que corresponde nada más y nada menos que al punto triple que vemos en los diagramas presión-temperatura. En ese punto tengo la igualdad de los tres potenciales químicos. El potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido y es igual al potencial químico del vapor. Entonces, acá tenemos un diagrama de fases muy visto y muy conocido, que es el diagrama de fases para el agua, y es muy visto y es muy conocido porque el agua la utilizamos para muchas cosas, la utilizamos desde para el laboratorio hacer una síntesis, hasta para en una caldera, en una planta de vapor, producir energía eléctrica a partir de vapor de agua. El agua es uno de los fluidos más utilizados y más presente en la naturaleza, por lo tanto, uno le da una importancia, digamos, superlativa con respecto a otras sustancias. Entonces, este diagrama, muy estudiado, que es el diagrama de fases para el agua, si ustedes ven, tiene algunas características particulares, por así decirlo. Nosotros sabemos que a la presión de una atmósfera, el equilibrio líquido-vapor se da a 100 grados. Sabemos también que el punto crítico está aproximadamente en 220 atmósferas. Sabemos que el punto triple está a 4.6, aproximadamente 4.6 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Que esta temperatura es 0,0098 grados, ¿sí? Que a una atmósfera de presión el equilibrio sólido-líquido se da aproximadamente a 0 grados. Son características, digamos, del diagrama de fases para el agua, pero por supuesto tenemos diagrama de fases para muchísimas sustancias. Otro es el diagrama de fases, presión-temperatura para el dióxido de carbono, otro gas muy utilizado y muy presente, por lo tanto este diagrama ha sido muy estudiado, está muy visto, digamos, se han hecho muchas experiencias para e incluso estudios para saber el comportamiento del dióxido de carbono. Fíjense que en este caso ahora, mientras que para el agua la presión crítica era 220, en el caso del dióxido de carbono es una presión sustancialmente menor, 73 atmósferas. Fíjense que para tener equilibrio líquido-vapor del dióxido de carbono a 25 grados Celsius, tengo que tener una presión de 67 atmósferas. Y fíjense esta característica, ¿no? El punto triple tiene una presión de 5.1 atmósferas. Por tanto, a la presión que habitualmente trabajamos, que es una atmósfera, nosotros pasamos directamente de la fase sólida del dióxido de carbono a la fase vapor, para una temperatura suficientemente baja, ¿verdad? Por supuesto. Para tener fase sólida del dióxido de carbono, a una atmósfera, tengo que tener temperaturas menores a 78 grados bajo cero. Son simplemente características de lo que es el diagrama de fases del dióxido de carbono. Vamos a empezar a darle un poco más de números a estas cosas. Ahora vimos como una explicación conceptual a partir de parámetros termodinámicos, de la forma y el porqué de estas curvas, por qué se cruzan en determinado lugar, por qué es más estable una fase u otra. Ahora vamos a empezar a darle un poco más de número a esto. Entonces, la condición de equilibrio para una fase, para dos fases de una sustancia pura, supongamos que tenemos la fase alfa y la fase beta, es por supuesto que el potencial químico de esa sustancia en las diferentes fases, en la alfa y la beta, sean igual. Todo esto para una temperatura de equilibrio, que le llamo, y presión. Por supuesto son las mismas para las dos fases. Entonces, de alguna forma, lo que me está diciendo esto, y ahora lo vamos a ver más explícitamente, pero implícitamente estoy viendo que la presión de equilibrio es una función de la temperatura de equilibrio. Vamos a ver cómo es esa función. Es importante saber
cómo es esa función presión, temperatura de equilibrio o temperatura, presión de equilibrio. Entonces, si nosotros estamos sobre una de esas curvas donde tenemos el equilibrio, en esas condiciones se da la igualdad de potenciales. Si yo me aparto apenas un poco de ese equilibrio en términos de temperatura y de presión, ¿sí? Este potencial químico nuevo de equilibrio va a ser a una temperatura de equilibrio, que es esta, más un delta temperatura de equilibrio, y a una presión de equilibrio más un delta presión de equilibrio. ¿Sí? Y para ese componente 1, esa sustancia 1, en la fase alfa, se tiene que dar nuevamente la igualdad del potencial químico en la fase beta. Esto escrito de otra forma, se puede poner como que este potencial alfa 1, a la nueva condición de temperatura, o sea, a la temperatura T más delta T y a la presión P más dP, se puede poner como potencial químico que tenía antes más un diferencial potencial químico. Y lo mismo se puede hacer para la fase beta. Entonces esto se puede poner como este potencial químico T y P más un diferencial potencial químico. ¿Se entiende? A su vez se puede hacer lo mismo para el beta. Todo esto se puede poner como este potencial químico más un diferencial potencial químico. Volviendo, y quiero volver ahora para enfatizarlo bien esto, si yo voy a una curva, por ejemplo, vamos a escoger, estamos en este equilibrio líquido-vapor. Quiere decir que si yo estoy en estas condiciones de presión y temperatura, en un punto sobre la curva, ahí se da la igualdad de potenciales. Si yo quiero saber qué pasa en un punto que está seguido a ese punto inicial, me tengo que apartar un diferencial temperatura y un diferencial presión para estar en un nuevo punto de la curva donde se va a dar, como ya hemos dicho, el equilibrio, porque estas curvas, las tres que ven allí, son correspondientes a los equilibrios. Entonces, volviendo a este análisis que estábamos haciendo, si se cumple la igualdad de potenciales en las nuevas condiciones, quiere decir que este diferencial potencial químico del componente en la fase alfa tiene que haber sido igual al diferencial potencial químico en la fase beta para ese componente. ¿Se entiende? Habíamos dicho que esto era este potencial químico de ATAP más diferencial potencial químico 1 alfa y este potencial más diferencial químico, diferencial potencial químico 1 en beta. Como estos ya eran iguales, se cancelan y entonces, en definitiva, la nueva condición de equilibrio es que estos diferenciales sean iguales. A su vez, para estos diferenciales yo puedo poner, como ya habíamos visto al comienzo, y lo vimos en la clase pasada, esto se puede expresar en estos términos. Menos entropía molar en la fase del componente en la fase alfa por diferencial temperatura, más volumen molar del componente en la fase alfa, diferencial presión, y para la fase beta lo mismo. Entonces, a partir de ahí llegamos a la conocida ecuación de Clapeyron, ¿no? En honor a quien fue uno de los científicos que más estudió este tipo de proceso y que llegó, digamos, por así decirlo, el mentor. Se llega entonces a esta ecuación de Clapeyron, me dice que el diferencial presión de equilibrio dividido el diferencial temperatura de equilibrio es igual a la variación de entropía molar del componente cuando pasa de la fase alfa a la fase beta sobre la variación del volumen molar del componente cuando pasa de la fase alfa a la fase beta. Y simplemente lo que hicimos fue pasar entonces esto, transformar esta igualdad en esto, simplemente es una cuestión matemática, ¿no? Acá tenemos diferenciales de temperatura, aquí y aquí, pasan para un mismo lado, diferenciales de presión, toda esta presión pasa para aquí, y después simplemente se reordenan para... Entonces
Esto me quiere decir que, ¿o qué información me da esto? Bueno, esto me dice cómo va a variar la presión cuando varía la temperatura, en función de cómo varía o cómo es la variación de entropía molar y cómo es la variación de volumen molar de ese cambio de fase. Otra forma de la ecuación de Clapeyron es ponerla en términos de variación de entalpía molar para ese cambio de fase. Entonces, esto, que era delta S sobre B sobre delta B molar, pasa a delta H molar sobre temperatura de equilibrio. ¿Cómo llego a esto? Bueno, tengo que tener presente la definición, ¿se acuerdan?, de variación de energía libre de Gibbs. ¿Qué pasaba con la variación de energía libre de Gibbs cuando estoy en una situación de equilibrio, a temperatura y presión constante? Era igual. Era igual a cero, ¿se acuerdan? Cuando estoy en equilibrio, variación de energía libre de Gibbs a temperatura y presión constantes es igual a cero. Y cuando no tengo, por supuesto, otro trabajo que no sea el de expansión compresión. Entonces, y a su vez, esa variación de energía libre era delta H menos T delta S. O sea que tengo que, en el equilibrio, delta H menos T delta S es igual a cero. O sea que de ahí puedo despejar delta S. Paso delta H, me queda entonces delta H menos delta H sobre menos temperatura, ¿sí? Porque recuerden que delta G era delta H menos T delta S. Entonces, en definitiva, el delta S, este que tengo aquí, en esa condición de equilibrio, me queda igual a delta H sobre temperatura de equilibrio. Y todo eso sobre variación del volumen molar, del cambio de fase. ¿Correcto? Esta es otra forma de la ecuación de Clapeyron. Muy útil porque me va a permitir ver o predecir, incluso cuantificar diferentes cosas respecto a esas curvas de equilibrio que estoy viendo en el diagrama presión-temperatura. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a ver, a estudiar esas curvas en función de lo que tenemos en esta ecuación. Entonces, si aplicamos la ecuación de Clapeyron al equilibrio sólido-líquido, nosotros tenemos que el delta H de fusión siempre es mayor que cero, perdón, el delta S de fusión siempre es mayor que cero, ¿sí? Y además se puede decir que es prácticamente constante con la temperatura. A su vez, la variación del volumen molar de fusión puede ser o mayor que cero o menor que cero. Esto es, el volumen molar del líquido puede ser mayor que el volumen molar del sólido para la sustancia o puede ser menor. Un caso muy particular de un volumen molar del líquido menor a la del sólido es el caso del agua, es un caso muy particular. El resto de las sustancias, o la mayor parte de las sustancias, se da al revés. El volumen molar del líquido es mayor que el volumen molar del sólido. Por lo tanto, dependiendo de estos signos, voy a tener un valor dependiente positiva o negativa. Entonces, acá tenemos ejemplificado esos dos casos. Por un lado, esto que es la recta sólido-líquido, equilibrio sólido-líquido, puede ser con una pendiente positiva o puede ser con una pendiente negativa, como es el caso del agua. Y eso lo da justamente la variación de volumen molar de la fusión de esa sustancia. Pues sabemos que en el caso del delta S de fusión siempre va a ser positivo. La entropía molar del líquido siempre es mayor que la entropía molar del sólido. Y además, esta varía prácticamente constante con la temperatura, o varía poco, y este otro
es también constante y además pequeño. Por tanto, voy a tener, dependiendo de cómo son los volúmenes molares del líquido y sólido para esa sustancia, o una curva de equilibrio líquido-sólido positiva o negativa. Y además con una pendiente muy pronunciada, muy grande. O sea, para variar la temperatura de equilibrio es un valor suficientemente apreciable, tengo que proporcionar una variación de presión muy grande. ¿Sí? O al revés, para variar la presión un poco, basta con variar poco la temperatura. Esas son diferentes lecturas. Y eso tiene que ver entonces justamente con esto, ¿no? Con estos valores que hemos visto acá, que en el caso de la variación de volumen molar de la fusión es pequeño para el caso del pasaje de líquido sólido a líquido. Por tanto, si esto es muy chico, todo esto es muy grande. La presión de equilibrio varía mucho con una variación muy pequeña de la temperatura de equilibrio. O como habíamos dicho anteriormente, para producir una variación grande en la temperatura de equilibrio sólido-líquido para una sustancia, tengo que variar muchísimo la presión. ¿Qué sucede o cómo puedo interpretar las pendientes de estas dos curvas, de la curva sólido-vapor y de la curva líquido-vapor? Bueno, si yo quiero saber cómo son cada una de estas pendientes comparadas entre sí, o sea, cuál es mayor una o la otra, puedo ubicarme en el entorno muy próximo, apartado de un diferencial de lo que es el punto triple, y en esa situación, como estoy en el punto triple, el delta S de sublimación es igual, estoy en un equilibrio entre las tres fases, ese delta S de sublimación es igual al delta, al delta S de vaporización, perdón, de fusión más el de vaporización. ¿Se entiende? En el punto triple tengo equilibrio, por lo tanto, si yo quiero saber cómo va a ser el delta S de sublimación, simplemente como tengo equilibrio entre esas tres fases y como la entropía o la variación de entropía depende del estado inicial y de final y no del camino, puedo expresar en ese entorno del punto triple, que tengo ese equilibrio donde estoy a la misma temperatura y presión para las tres fases, puedo expresar el delta S de sublimación como la suma del delta S de vaporización más el delta S de fusión. Por eso escribo acá que el delta S de sublimación, esos tres delta S por supuesto son los tres positivos, si el delta S de sublimación es la suma del de vaporización más el de fusión, quiere decir que el delta S de sublimación es mayor al de vaporización. Es lo que he escrito aquí. Entonces, esto acá es mayor en el caso de la sublimación, o sea, en el caso de esta curva. ¿Qué pasa con este delta B en el cambio de fase? Bueno, ese delta B molar en la sublimación puede ser mayor o menor que el delta B de vaporización, va a depender de la sustancia. Pero en todos los casos es prácticamente, ¿sí? Son prácticamente iguales, ¿sí?
Son muy parecidos. Por lo tanto, lo que me está afectando más que nada es esta variación o el signo de esta variación de entropía molar. En conclusión, lo que quiere decir, si esto lo puedo tomar como algo constante, por así decirlo, porque son muy parecidos estos delta de variación de volumen molar, el de sublimación con respecto a vaporización, y esto tiene que ver porque el volumen molar del vapor siempre es mucho mayor al volumen molar del líquido y del sólido, por lo tanto, este delta B, que es volumen molar del vapor menos volumen molar del sólido, si lo comparo con este otro que es volumen molar de vapor menos volumen molar del líquido, llego a la conclusión de que son prácticamente iguales, muy parecidos. Por tanto, esta pendiente, ¿sí?, dP sobre dt, en el caso de la sublimación, es mayor a el caso de la vaporización. Entonces, por eso es que la forma, la pendiente de esta curva de sublimación es un poco mayor a la pendiente de esta curva en este entorno. ¿Está bien? Luego, esta curva va cambiando, su pendiente va aumentando, y ese aumento de la pendiente tiene que ver justamente con la variación del delta S con la temperatura. Como ustedes ya han visto en otros teóricos, esa variación de delta S con la temperatura, digamos, es proporcional a la temperatura. O sea, cuanto mayor es la temperatura, mayor es el delta S. Por lo tanto, esta pendiente se hace cada vez más grande. Entonces, estamos explicando entonces a partir de la ecuación de Clapeyron las formas y las diferencias entre las diferentes curvas de equilibrio. ¿Qué pasa cuando aplico entonces la ecuación de Clapeyron al equilibrio líquido-vapor? Esto es muy importante porque nos va a permitir, para muchas sustancias, justamente llegar a poder predecir cuál es el valor de la presión de equilibrio en función de la temperatura de equilibrio o al revés, cuál es la temperatura de equilibrio en función de la presión de equilibrio. Entonces, la expresión de la ecuación de Clapeyron dijimos que la podemos escribir de estas dos formas. Y en cualquiera de los casos voy a tener, ¿sí?, como esto es positivo, esto también es positivo. Fíjense, el proceso de vaporización es un proceso endotérmico, entonces esto va a tener un signo positivo, y esto, por supuesto, el volumen del vapor siempre es mucho mayor al volumen molar del líquido, por tanto también va a ser positivo. O sea que esto siempre es positivo, algo que ya vimos acá, en la forma en que dibujamos esta. Bueno, vamos a ir un paso más adelante. ¿Qué pasa cuando estoy lejos del punto crítico? Lejos del punto crítico, lo que pasaba era que el volumen del vapor, el volumen molar del vapor, es mucho mayor al volumen molar del líquido. Cuando estoy cerca del punto crítico, ustedes ya lo vimos, ya lo vieron incluso, ya saben que en el punto crítico las propiedades del líquido y del gas se vuelven muy parecidas. O sea, no puedo distinguir para esa sustancia si está en estado líquido o gaseoso, porque tienen propiedades que son una mezcla de las dos, entre ellas la densidad. Por lo tanto, ya cerca del punto crítico no puedo distinguir si estoy mejor dicho, no puedo afirmar que el volumen molar del vapor sea mucho mayor al volumen molar del líquido. Sí lo puedo hacer cuando estoy lejos de ese punto crítico. Habría que ver para cada sustancia qué es estar lejos del punto crítico en términos de temperatura y presión. Va a variar dependiendo de la sustancia. Pero en términos generales, para todas las sustancias se cumple eso. En el caso que además pueda considerar al vapor como un gas ideal, el volumen molar del vapor lo puedo escribir como RT sobre P.
Esto sale de la ecuación general de los gases, considerando al vapor como un gas ideal. Que para condiciones lejos del punto crítico podemos decir que en general se puede, con un error que no es tan grande, se puede considerar el vapor como un gas ideal. Entonces la ecuación diferencial de Clapeyron me queda de la siguiente forma. Lo que hice acá fue sustituir, entonces, este delta B que tenía aquí por volumen molar del vapor, simplemente porque esto es muy chico, esto es mucho más grande, y el volumen molar de vapor sustituirlo por la expresión que viene de los gases ideales. Y ahí llego entonces a esta expresión. Acá en cambio es simplemente matemático esto, se puede poner como está aquí, decir que esto, el diferencial logaritmo neperiano de presión de vapor sobre diferencial temperatura de equilibrio es igual a esto, o simplemente seguir con esta expresión que tenía antes y integrar esto. Si yo quiero saber cómo depende la presión de la temperatura, integro esta parte con respecto a P e integro este otro lado de la igualdad con respecto a la temperatura. O lo puedo hacer directamente desde acá. Esta es entonces la ecuación de Clapeyron con esas restricciones, gas ideal y lejos del punto crítico. Cuando integro la ecuación, si considero que el delta H de vaporización es aproximadamente constante, y eso lo puedo hacer para un rango de temperaturas pequeño, o digamos no muy grande, puedo considerar en ese caso que el delta H molar de vaporización no varía mucho, por lo tanto cuando yo estoy integrando aquí, esto no es función de la temperatura, por lo tanto lo puedo sacar de esa integral. Si no lo puedo sacar porque es función de la temperatura, entonces voy a tener que saber la funcionalidad para poder integrar. Pero si considero que es constante, entonces la integral me queda de esta forma. Esta ecuación, en estas condiciones, me da la variación de la presión con respecto a la temperatura de equilibrio, o al revés, en función del delta H molar de vaporización. Esto es muy importante porque me permite saber cuáles son esas presiones, temperaturas de equilibrio para una sustancia, ¿sí? De alguna forma me permite describir matemáticamente aquella curva en el diagrama presión-temperatura, aquella curva de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? O también me permite, para determinaciones de presión, temperatura de equilibrio, determinar el delta H de molar de vaporización de una sustancia si yo no lo sé. Es algo que en la práctica que se hace de determinación del delta H de vaporización, que tienen que hacer en el laboratorio. Lo que se hace justamente son medidas, para la sustancia se hacen medidas de presión, temperatura de equilibrio, y luego graficando se puede obtener el delta H molar de vaporización. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se hacen medidas de determinación de la presión de vapor o presión de equilibrio. A la presión de equilibrio se le llama también presión de vapor de la sustancia a la temperatura dada, y se hacen esas medidas a diferentes temperaturas y luego graficando el logaritmo neperiano de esa presión de vapor en función de 1 sobre T, con T en Kelvin, de la pendiente se saca menos o es igual a menos el delta H molar de vaporización sobre R, y luego de ahí se despeja, según el valor de R, el valor de delta H molar de vaporización en las unidades correspondientes. Esto es algo que, insisto, en condiciones normales ustedes irían al laboratorio a hacer esta práctica, ¿no? Ahora la hacemos para el agua, en un momento se hizo también para la acetona esta determinación en el laboratorio del delta H molar de vaporización. Bien,
Una cosa que se ha observado experimentalmente para muchas sustancias es algo que conocemos como la regla de Troughton, y es que para varias sustancias el delta S molar de vaporización, que es igual al delta H molar de vaporización sobre la temperatura de ebullición normal. La temperatura de ebullición normal, cabe aclarar, que se define como la temperatura de equilibrio, ¿sí? De equilibrio líquido-vapor, ¿verdad? Cuando la presión que se ejerce es la presión de una atmósfera. ¿Sí? Esa es la definición de temperatura de ebullición normal. Bueno, en esa condición, ese delta S molar de vaporización se ve que para muchas sustancias es más o menos 21 unidades de entropía por mol. Unidad de entropía son calorías por grado, ¿sí? O sea, calorías por grado por mol. Es una regla empírica, tiene un valor práctico, o sea, yo observo eso por una serie de sustancias, pero no puedo, no tiene una base teórica que pueda generalizar eso. Y es válida para muchas sustancias con pesos moleculares menores o hasta 100. Y bueno, en algunas sustancias deja de ser válido, especialmente con sustancias donde se producen enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, esas cosas, donde ahí eso determina que la sustancia aparte un poco ese valor de lo que se observa para muchas otras sustancias. Esto me permite, entonces, digamos, simplificar esta ecuación integrada del equilibrio líquido-vapor para muchas de estas sustancias, entonces, y pasar a esta expresión, donde acá lo que se hace es, bueno, sustituir esto, ¿verdad? Y bueno, esto se queda multiplicando. Aquí, entonces, a esta presión 1 que le corresponde una temperatura 1 de equilibrio, ¿sí? Esta presión 1 sería correspondiente a la temperatura de equilibrio normal, o sea, esto sería una atmósfera, ¿sí? Y entonces, todo esto, cuando hago la distributiva aquí, termina dándome entonces una expresión de la presión de equilibrio de la sustancia en función de la temperatura nada más, ¿sí? Que me dice que el logaritmo neperiano de esa presión de equilibrio es igual a esto, donde tengo acá el valor de la temperatura, que es lo que me va a hacer variar la presión de equilibrio, más 10,6 que sale, insisto, de hacer estas cuentas considerando esto, ¿no? Bien, en el caso del equilibrio sólido-vapor también se puede integrar de la misma forma, con las mismas consideraciones, y llegar a esta ecuación integrada de Clausius-Clapeyron, que me vincula la presión de equilibrio con el delta H, y ahora el delta H. Siempre tengo que tener en cuenta estas restricciones para poder llegar de esta forma diferencial a esta forma integral. Para la diferencial consideraba gas ideal, volumen molar del vapor mucho mayor al sólido, y cuando integro, para que quede de esta forma la expresión, tengo que considerar que el delta H de sublimación es... Bien, acá tengo entonces la ecuación de Clausius-Clapeyron para la vaporización, y a partir de esa ecuación podemos obtener entonces las variaciones, aquí está en forma de gráficos, las variaciones de la presión de vapor o presión de equilibrio con respecto a la temperatura. Aquí ven aquí, este es un diagrama, esto creo que está sacado este diagrama del Perry, el manual del ingeniero químico, que tiene para diferentes sustancias la variación entonces, las curvas de variación de presión a partir de temperatura que se habrán obtenido en forma experimental o se habrá podido hacer a partir de esta ecuación, se pueden, digamos, hacer los cálculos aproximados, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta esto, ¿no? El valor del delta H de vaporización en ese rango que se está considerando de variación de temperatura. O también podemos tener
fíjense ustedes aquí, variaciones de la temperatura y presión de equilibrio. Esto sería para el agua, si no me equivoco. Bien, vamos a ver algunos procesos que podemos estudiar en este diagrama presión-temperatura, repasar rápidamente. Si estamos en un proceso a presión constante, ¿sí? Voy disminuyendo la temperatura a presión constante, ¿qué es lo que va a ir pasando a medida que disminuyo la temperatura? Vengo desde aquí a altas temperaturas, voy hacia bajas temperaturas. O sea, esto sería un recipiente con un pistón de masa constante, que está ejerciendo una presión constante, con una transferencia de calor hacia el exterior, o sea, se está enfriando el sistema. Entonces puedo obtener una curva de enfriamiento, que es la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Tengo vapor a alta temperatura, a medida que baja la temperatura, que pasa el tiempo, va bajando la temperatura, esta variación que tengo aquí, y llega un momento que llego a la temperatura de condensación, que es cuando condensa el vapor para formar la primera gota, digamos, de lo que es el líquido. Aquí, a medida que pasa el tiempo, la temperatura no cambia. ¿Por qué no cambia? Bueno, no cambia porque, aunque estoy retirando, aunque se está transfiriendo calor desde el sistema al ambiente, se está transfiriendo calor a una temperatura constante, porque lo que tengo ahí es un cambio de fase. Entonces, en este cambio de fase, al igual que en este otro cambio de fase, cuando estoy solidificando, a medida que pasa el tiempo y retiro calor del sistema, la temperatura no varía, hasta que, en este caso, todo el vapor pasó al estado líquido y a partir de ahí ya comienzo a enfriar el líquido. Lo mismo pasa cuando llego a este punto y todo el líquido pasó al estado sólido luego de este tiempo y ahí comienzo a enfriar el sólido. Por supuesto que las pendientes de estas partes de la curva van a variar porque van a depender, entre otras cosas, de los calores el C sub P, en este caso, de cada una de las sustancias, la diferencia de temperatura entre, en fin. Esto es algo que ustedes después van a volver en otras prácticas, incluso en otro curso, van a volver a visualizar estas curvas de enfriamiento. ¿Qué pasa con el proceso a temperatura constante? Bueno, este es el caso en el cual tengo un recipiente con un pistón y varío la masa, o sea, varío la presión ejercida, y todo eso está dentro de un termostato. Bueno, aquí lo que pasa es que si vengo desde bajas presiones, si estoy en esta parte del diagrama, a esta temperatura T1, comienzo a aumentar la presión. Al aumentar la presión llega un punto en el cual el vapor que tengo aquí comienza a condensar, aparece la primera gota de líquido, y ahí, cuando todo el vapor pasa al estado líquido, se sigue aumentando la presión, comprimiendo el líquido, hasta que a una presión determinada, para esa temperatura T1, es una presión muy alta, digamos, voy a tener el pasaje del estado líquido al estado sólido. Bien, vamos a ver otro aspecto de lo que es el diagrama de fases para el agua y su aplicación. Tiene que ver con algo que inclusive ustedes que hacen ingeniería química o ingeniería en alimentos lo van a ver en la materia, en el curso de transferencia de calor y masa, en particular también se va a ver en fenómeno de transporte, etcétera, pero bueno, en transferencia de calor y masa, en la parte de secado lo van a manejar mucho. ¿Qué pasa con
la vaporización del agua a temperatura ambiente. Vamos a vincular un poco lo que vimos con lo siguiente. A ver, nosotros tenemos que a temperatura ambiente y a una atmósfera, la fase estable es el líquido. ¿Correcto? Es decir, no debería en esas condiciones darse, en principio, el pasaje de agua líquida a agua vapor. Eso ocurriría recién para una atmósfera a 100 grados. Sin embargo, lo que yo veo cuando tengo un recipiente con agua, por ejemplo, abierto a la atmósfera, veo que el agua evidentemente se evapora. Llega un momento que no hay más agua, se evaporó el agua. Entonces, ¿cómo se explica esto con lo que habíamos visto? Bueno, lo que nosotros habíamos visto en estos diagramas y lo que representan estos diagramas son equilibrios o digamos zonas de estabilidad y curvas de equilibrio para las diferentes fases para una sustancia pura en un recipiente cerrado. Cuando nosotros estamos abiertos a la atmósfera, ahí sobre la sustancia, por ejemplo, en el caso del balde de agua, ese sobre agua, tengo aire y tengo, por supuesto, vapor de agua también que está saliendo del balde. Y la propia atmósfera, el aire de la atmósfera, contiene cierta cantidad de vapor de agua, ustedes saben. Entonces, acá estoy en el caso de una situación donde no está totalmente cerrado el sistema y además tengo, además de la sustancia misma que estoy analizando, en este caso agua, tengo otra sustancia que es el aire. Entonces, es interesante comenzar a ver la definición de humedad relativa. La humedad relativa es el cociente entre la fracción molar de agua en ese aire y la fracción molar de agua cuando ese aire está saturado en agua, o sea que no admite más agua, por 100, que a su vez se puede escribir como, o definir como presión de vapor del agua en esa masa de aire sobre la presión de vapor, presión parcial, perdón, del agua en esa masa de aire sobre la presión de vapor del agua, o sea, la presión de equilibrio para esa temperatura dada del agua. Entonces, a 25 grados, si ustedes ven, esto quizás está deformado un poco, pero bueno, el diagrama quiero decir con respecto a los números, pero a 25 grados la presión de vapor es mucho menor a una atmósfera, por supuesto, ¿no? Está dado por esta curva. Entonces, y a medida que aumento la temperatura, la presión de vapor, o sea, la presión de equilibrio, es cada vez mayor. Por tanto, este denominador va aumentando a medida que aumenta la temperatura. O sea que para una misma presión parcial de agua en el aire, a medida que aumento la temperatura, tengo una humedad relativa cada vez menor. Vamos a ver un ejemplo para ver si se entiende un poco mejor. El secado industrial de madera. ¿En qué condiciones estoy secando mejor? ¿O voy a tener condiciones más favorables para el secado? Fíjense, si yo estoy secando con aire a 12 grados, yo a partir de los diagramas de presión-temperatura, sé que la presión de equilibrio, presión de vapor del agua a 12 grados es 10,5 milímetros de mercurio, mientras que cuando estoy secando con aire a una temperatura de 60 grados, porque calenté el aire de alguna forma, la presión de vapor del agua a 60 grados es 149,4 milímetros de mercurio. O sea, paso de 12, más o menos, pongámosles que estamos acá en 12, esto es cualitativo, ¿no? Estoy en 12 grados, presión de vapor, la leo en esta curva, entonces será acá 10, dijimos, ¿no? Aproximadamente 10. Cuando aumento la temperatura, voy a 60 grados, la presión de vapor aumenta considerablemente, pasa entonces a 149 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son las mejores condiciones? ¿Cómo se explica? Entonces, vamos a ver, tenemos la superficie del sólido a secar.
inmediatamente por ese sólido a secar, que podría ser la madera, cuando está muy mojado, inmediatamente por encima, una película por encima del sólido, el aire ese que está secándose tiene una humedad relativa de 100%, o sea, está saturado en agua, no admite más agua a esa temperatura. Entonces, yo puedo secar o con una corriente de aire que tiene una humedad relativa, que va a ser la presión de vapor del agua sobre la presión parcial del agua sobre la presión de vapor del agua a 12 grados por 100, o con aire caliente que va a tener esta otra humedad relativa. El aire pasa y va a haber un intercambio de masa entre esta parte del aire que está a humedad relativa 100% y este aire que va pasando por encima, que va, digamos, se va impulsando a través de la madera, ¿sí? Con una humedad relativa que según la temperatura va a tener un valor u otro. Entonces, el potencial el potencial de transferencia de masa del agua entre esta parte del aire que tiene humedad relativa 100% y esta otra parte del aire que viene entrando, que va a tener una humedad relativa menor, ese potencial de transferencia de masa es proporcional a 100 menos la humedad relativa. Después ustedes lo van a ver con mayor extensión cuando hagan el curso de transferencia de calor y masa. Pero entonces, suponiendo que en ambos casos el aire que entra tiene una presión parcial de 6 milímetros de mercurio, en el caso del aire frío la humedad relativa es 57,1 y en el caso del aire caliente la humedad relativa es solamente 4. Quiere decir que este potencial de transferencia de masa es muchísimo más grande en el caso del aire caliente que en el aire frío. Y esa es una de las explicaciones de por qué entonces voy a tener una velocidad de secado mucho mayor con un aire que entra a 60 que con un aire que entra a 12 grados. Y, en fin, podría poner más ejemplo de todo esto, pero bueno, simplemente una introducción a esto otro. Otro ejemplo de aplicación de estas cosas son las ollas a presión, ¿no? Uno cuando cocina alimentos, cuando cocinamos a presión atmosférica, con algo abierto a la atmósfera, una olla abierta a la atmósfera, si la presión es una atmósfera, cuando hierve el agua, voy a tener una temperatura que no va a variar, que va a ser aproximadamente 100 grados Celsius. Por más que siga calentando y ponga la hornalla al mango, voy a seguir evaporando, capaz que si pongo la hornalla más fuerte voy a seguir evaporando más rápido, pero la temperatura no va a subir. Sin embargo, si yo tengo una olla a presión donde no dejo escapar el vapor, lo que sucede es que la presión dentro de la olla va a ir aumentando, ¿sí? Obvio que va a tener una válvula de regulación de la presión que me va a permitir llegar hasta una presión determinada y no más, incluso una válvula de seguridad por si pasa algo, si falla esto salte y salga el vapor. Pero según la regulación de esta válvula de presión, me va a permitir tener un vapor aquí, concentrar vapor, más vapor, y va a ir aumentando la presión. Generalmente las ollas a presión trabajan con una presión aquí que va cerca de las 2 atmósferas y eso me permite tener, en vez de una temperatura de ebullición de 100 grados, que es lo que ocurre a una atmósfera, tener con la olla a presión una temperatura de ebullición superior. Me estoy trasladando de esta temperatura, cuando estoy a temperatura ambiente, caliento, y no me voy al corte con una atmósfera, sino que me voy a un corte de una presión mayor, que corresponde a una temperatura mayor, aproximadamente 120 grados. Con eso consigo cocinar los alimentos a una velocidad muchísimo mayor, porque un aumento de 20 grados en la cocción de alimentos me produce una velocidad de cocción bastante más grande, ¿sí? Casi exponencial ese aumento de la velocidad de cocción de los alimentos. Esto también se puede aplicar al laboratorio mediante la utilización de los llamados autoclaves, que es la descontaminación
esterilización de instrumental, en fin, de diferentes cosas del laboratorio, utilizando justamente un vapor a una temperatura mayor que la de 100 grados. ¿Sí? Se utiliza agua, es el mismo concepto, digamos, de la olla a presión, pero aplicado a esto del autoclave, que además puede ser un autoclave industrial, justamente, utilizando, insisto, en todos los casos, vapor de agua a una temperatura mayor que es la temperatura de equilibrio. Tiene que haber un aumento de la presión que, por supuesto, está controlada dentro de los diferentes equipos. Según la presión que esté seteada, por así decirlo, o con el que esté construido el equipo, o para lo que esté construido el equipo, me va a permitir tener una temperatura mayor o menor, según el caso. Otro ejemplo interesante de todo esto que hemos estado viendo es también el secado de alimentos. Esta vez, en este caso, me interesa secar los alimentos, pero sin producir destrucción, tanto de las características, digamos, texturales del alimento como de las características nutritivas. Por ejemplo, me interesa no destruir enzimas y cosas presentes en los alimentos, que además en algunos casos también, cuando seco a temperaturas muy elevadas, puedo perder gustos, cosas que son interesantes justamente de los diferentes alimentos. Una forma de secarlo, incluso preservarlos para que no se pudran, etcétera, es, en vez de calentarlo, es haciendo un proceso llamado de liofilización, y lo que se hace es tomar el alimento que quiero tratar, o puede ser incluso un medicamento que quiero tratar y quiero eliminar el agua, es primero enfriarlo, congelar el agua que está presente en el alimento y luego bajar la presión a tal punto que cuando aumente la temperatura, bajarla por debajo de lo que es el punto triple, de tal forma que cuando aumente la temperatura se dé un proceso de pasaje directamente de la fase sólida, el hielo, a la fase gaseosa. O sea que esto, utilizando bombas de vacío, puedo producir esa menor presión y a su vez ir retirando, cuando aumente un poco la temperatura, ir retirando el gas que se va produciendo pasando de hielo a gas, ¿no? a vapor de agua. Lo voy retirando. Y todo esto lo puedo lograr, como ven aquí en el diagrama, a una temperatura muchísimo menor que la temperatura que necesitaría para secar completamente un alimento, por ejemplo, un medicamento puede ser una vacuna, sin tener que calentarla y por lo tanto producir daños que son irreparables en la estructura química o otras propiedades de esa sustancia que estoy tratando. Bien, finalmente, y esto para finalizar, es bueno saber que además de los cambios, que hemos visto de fases, de gas a líquido, de sólido a líquido, de líquido a vapor, también podemos ver en este tipo de diagramas diferentes zonas donde para un sólido de una sustancia dada existen, para el estado sólido de esa sustancia, existen diferentes, digamos, fases o formas de ese sólido. ¿Ah? La polimorfía, como dice allí, es la propiedad de una sustancia de presentarse más de una forma cristalina. Por lo tanto, para determinadas sustancias que tienen polimorfía, voy a observar en los diagramas de presión-temperatura, en los diagramas de estabilidad de esa sustancia, diferentes zonas para el sólido, a su vez diferentes zonas que me va a indicar cuál es la zona, cuál es la fase estable en
de ese sólido para esas condiciones. Se puede dar el caso de enantiotropía, donde cada forma es estable en un intervalo, o monotropía, donde una forma siempre es inestable. De esas formas del sólido una es estable. Y la alotropía es algo que se emplea para diferentes formas de elementos, no de sustancias, por ejemplo, el oxígeno y el ozono. Un caso muy conocido es el caso de la enantiotropía del azufre, ¿sí? Que tiene dos formas en su estado sólido, el rómbico y el monoclínico. Incluso ustedes van a ver en la guía de ejercicios un ejercicio vinculado a esto, donde además de la fase líquida, vapor y sólido, hay una zona donde la forma rómbica es la estable, y otra zona del diagrama que corresponde a la forma monoclínica, que es la fase estable, dependiendo obviamente de las condiciones de presión y temperatura en la cual tengo el azufre. Bueno, recuerden entonces, ahora finalizamos, el viernes van a tener entonces una clase de ejercicio doble, donde van a ver ejercicios de la unidad que vimos ahora y de la que vimos en la clase pasada. Y posteriormente, el lunes siguiente, van a continuar con la profesora Andrea de León con la unidad 7, equilibrio termodinámico de soluciones, estudio termodinámico de disoluciones, con Andrea, y también luego en la semana siguiente conmigo, donde además después de esa unidad vamos a ver la unidad 4, que es la última unidad del curso, que es máquinas térmicas. Así que muchas gracias por la atención. Me quedo unos minutitos por si tienen alguna consulta. Si no, ya saben, a través del aula virtual pueden dejar sus consultas. Gracias, nos vemos. Chao, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el efecto de la presión sobre el potencial químico de una de las gráficas? Volvemos para atrás. Ahí va, ahí está. Que el por qué, viste, cuando bajaba la presión, bajaba la gráfica, lo entendí, o sea, por la explicación que diste que B molar era positivo, entonces está. O sea, esa relación la entendí. Pero no entiendo bien, o sea, capaz que no se puede ver con lo que sabemos, pero ¿por qué es que la gráfica, digamos, como que mantiene la pendiente? ¿Me explico? Como que simplemente la estás moviendo cuando varió la presión. Claro, porque la gráfica mantiene su pendiente. Bueno, mantiene la pendiente porque estoy graficando esto. Vamos a volver un poquito más para atrás para ver justamente de qué dependía la pendiente, ¿no? ¿Y la pendiente esta de qué depende? Depende de esta derivada, que a su vez depende de esto, ¿sí? Claro, pero Siempre ese no es función de me da estado, no depende de la temperatura y la presión. Esto, ¿para qué era, digamos, considerado? Para una presión constante. Entonces, la curva la obtengo, la variación de este potencial químico la obtengo para una presión constante. Por Sí. lo tanto,
no voy a variar la pendiente, cuando cambio de presión. Claro, Porque lo que tenés que hacer ahí es separar, ¿no? Es justamente algo que hacemos con esta derivada, ¿no? Decimos, bueno, yo voy a ver cómo varía el potencial químico con la temperatura, pero la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, esto va a tener un valor que va a depender y luego se va a traducir en esta variación del potencial con la temperatura, ¿sí? Que es una recta que tiene una pendiente negativa. Ahora, cuando cambio la presión, la pendiente de esa curva va a tener el mismo valor, porque ya estoy en una nueva curva donde la pendiente sale de la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante. claro, pero por ejemplo, Dicho de eso, otra forma, perdón, dicho de otra forma, esta entropía molar, que es la pendiente esa, no va a variar mucho con la presión. ahí va, eso lo que quería saber. O sea, como que eso se Exacto. mantiene constante para cualquier presión. Claro, claro. No va a Ah, variar. No va a variar mucho con la presión. Por lo tanto, la dibujo ahí paralela, digamos, con la misma pendiente. ahí va, o sea, puede ser que, o sea, viste cuando hacíamos los ciclos de Hess, que, o sea, cuando planteamos el delta S y solo variamos la presión, como que siempre planteábamos que era cero. Seguro. Ahí va, sale eso. Está perfecto. Muchísimas gracias. Por favor. Buenas. Hola. Tengo una mini consulta que Sí. es por qué los diferenciales cuando son exactos, o sea, cuando haces la diferencia que es un diferencial exacto para poder despejarlo de las ecuaciones. Eh, a ver. Como que hacer un reordenamiento, porque tengo entendido que no siempre. ¿Me podés repetir un poquito tu pregunta mientras encuentro cómo moverme aquí? Ahí va. Decime, ¿por qué? ¿Cómo era la pregunta, por favor? ¿Por qué planteaba... Hola. Perdón, que no podía activar el micrófono. Ajá. Era porque, ¿cómo es que sabés